Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos de nuevo un día más al canal. Y bueno, nos encontramos en el día de hoy con una temática que, como viene siendo costumbre últimamente, va a ser distinta al anterior vídeo. Hoy vamos a hablar sobre la dialéctica del amo y el esclavo, un tema bastante complicado y bastante profundo. Yo para preparar este vídeo la verdad es que me he tenido que documentar bastante y me he tirado tiempo, aunque luego vaya a ser breve porque siempre pretendo ser sintético. Sí es cierto que me he tirado muchísimo tiempo para no meter la pata. Y la verdad es que no estoy seguro si soy la persona más indicada, es decir, yo no soy experto en Hegel, pero bueno, haré el esfuerzo para transmitirlo de la mejor manera posible y para que una persona que no tiene ni idea de esto o que no haya escuchado nada de esto, pues más o menos tenga una ligera noción. De eso van normalmente los vídeos, ya sabéis. Yo pues saco un tema a colación, si no es de actualidad algún concepto teórico relacionado con las ciencias sociales y nada, y lo sintetizo mucho pues para que la persona que vea el vídeo pues tenga una noción más o menos orientativa de ese concepto. Así que bueno, para no enrollarme mal, vamos a empezar. A ver, la dialéctica del amo y el esclavo viene a raíz de una obra de Hegel crucial para el pensamiento es decir, posterior a su obra en el siglo XIX, en el siglo XX, se le ha dado muchísimas vueltas a esa obra, a la fenomenología del espíritu, que se escribió en 1807. Y hay un pasaje, que es el pasaje cuarto, en donde relata lo de la dialéctica del amo y el esclavo. Si bien es cierto que uno de los máximos exponentes a la hora de conocer e interpretar la obra de Hegel fue Alexandre Kojev, si no me equivoco, eh, que era un autor marxista y hegeliano, se declaraba él, si no recuerdo mal, y es un autor pues que pues tiene su desarrollo, sobre todo su obra en Francia. De hecho, es que él es experto en Hegel y da unos seminarios sobre Hegel en París, a donde acuden pues eminencias también posteriores en el mundo del pensamiento, la filosofía y bueno, y las ciencias sociales en general en Francia, como Merleau-Ponty o como Lacan, etcétera, etcétera. Es decir, Kojev era una persona respetada y notoria en lo que es Hegel, porque para dar una charla sobre fenomenología del espíritu hay que saber bastante. Y bueno, pues para no divagar mucho más, decir que Kojev también trata la, la dialéctica del amo y del esclavo, pero la enfoca un poco distinta. Así que bueno, vamos a empezar por el origen. La dialéctica del amo y del esclavo, como bien decía, sale de la fenomenología del espíritu de Hegel. Hegel pone ese ejemplo como algo propio de la naturaleza humana, ¿vale? El ser humano, como tal, desea. Es decir, el elemento central es que desea. Los animales también desean, pero es un deseo más inmediato. El ser humano tiene un deseo más complejo. Y uno de los deseos fundamentales es el deseo de ser reconocido. ¿Y cómo el reconocido? Pues el reconocido por el otro, obviamente. Para forjar su identidad se tiene que ser reconocido por el otro. Y bueno, habla de esta lógica del amo y el esclavo en el sentido de que el amo necesita ser reconocido por el esclavo para forjar su identidad. Es decir, y esa identidad del amo se basa en la dominación ejercida sobre el esclavo. Es decir, tanto el amo como el esclavo son dos individuos autoconscientes, tienen conciencia de lo que son. Y en la medida en que tienen conciencia de lo que son, pues se reconocen a sí mismos y forjan su identidad en relación al otro. Y la base de esa identidad, en el caso del amo, es el sometimiento del esclavo. Este esclavo, aunque sea autoconsciente y consciente de su situación, no se revela por miedo a la muerte. Y al final es una dialéctica muy dialéctica, valga la redundancia, basada en la contradicción,
porque es una relación que cae en la contradicción y por tanto en conflicto, en tanto en cuanto se basa en la dominación y el sometimiento. Que por otra parte, pues por postulados como el materialismo histórico, sería el motor de la historia, es decir, la lucha y el conflicto entre distintos estratos o clases sociales. En todo caso, al final, esa lucha o disputa por el reconocimiento, pues se da en ambos polos, pero si bien es cierto que el amo necesita del esclavo, en la medida en que el sometimiento que ejerce hacia el esclavo es lo que le da su identidad. Es decir, ese sometimiento, ese poder, esa dominación es lo que forja su identidad y lo que le sitúa en esa posición de privilegio, obviamente. En el otro sentido, vamos, el esclavo, al final, ¿qué ocurre? Pues que si se libera de su yugo, no necesita al amo para nada. Es decir, si en esa lucha a muerte consigue librarse de su yugo, no necesita al amo absolutamente para nada. La lógica reside en que el amo sí necesita del esclavo para forjar su identidad. El esclavo, cuando se libera de su yugo como ser autoconsciente, no necesita del amo. Y bueno, en resumidas cuentas, y muy, muy, muy resumido, porque ya digo que es un tema tremendamente complejo, aunque parezca un ejemplo así un poco sencillo, ya veis que tiene muchísimo desarrollo. Y, y ha tenido muchísimo desarrollo por otros autores aparte de Koyev, pero quería mencionar a Koyev porque me parece, digamos, eh, en este sentido, la temática que estoy tratando en este vídeo, pues uno de los autores más relevantes. Koyev, si recordáis, lo mencioné en el vídeo que tenía con el profesor Abril sobre la autoridad discursiva y lo de los cuatro modelos de autoridad. Precisamente en esos cuatro modelos de autoridad de los que hablaba, que si no recuerdo mal eran la del juez, que tiene más que ver con nociones teóricas de Aristóteles, la del padre, que tiene que ver con una noción teológica, eh, y la del experto, la del sabio, que esa es la que tiene que ver con Aristóteles, perdón, me he confundido, y la del amo, que tiene que ver con esto que os estoy explicando aquí. Y, y poco más que decir, simplemente me parece un tema muy, muy interesante y muy complejo. Seguramente lo seguiré estudiando porque es tremendo. De hecho, es que tengo pendiente leerme ese libro, La fenomenología del espíritu. Voy a tener que ponerle mucho esfuerzo porque Hegel ya sabéis que si alguno es conocedor de su obra es muy, 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 muy complicado de leer. Y bueno, no tengo mucho más que deciros. Si alguno tiene, pues como siempre digo, algún aporte o algo en concreto, alguna opinión, pues yo responderé encantado y nada, si hace falta alguna corrección, algún matiz, alguien tiene más conocimiento, pues nada, que lo deje en la caja de comentarios y nada, todo aporte que sea constructivo siempre es beneficioso para ambas partes. Así que nada, aquí lo dejamos. No me enrollo mucho más y nada, nos veremos en próximos vídeos. Un saludo.